Pero cuando es pirateado, hay que ser honestos. Si dice quién lo estamos pirateando, por eso le deja ahí abajo. Entonces, esto probablemente la doctora Joy va a conversar con ustedes. Yo lo voy a hacer de manera, voy a usar sus esquemas para explicarles unas cosas. Y por cierto, este es una de sus proyecciones que la doctora, si hubiese estado con ustedes, probablemente lo hubiese compartido en el momento que le tocaba desarrollar. Pero, ¿cuál es el mensaje de todo eso? Cuando yo digo metabolismo de carbohidratos en órganos y tejidos en específicos, lo que quiero es reconocer cómo los órganos están utilizando determinados carbohidratos para sus necesidades energéticas. Y en eso empezamos con algo que es importante, por ejemplo, el eritrocito. El eritrocito es una célula básica porque no tiene núcleo, no tiene muchas organelas, no tiene, y funciona excelentemente como un transportador de oxígeno, que es su función más importante. Pero al hacer todo eso necesita energía, porque también en estas células hay el sistema de bomba de sodio de potasio TPA. Entonces todo el sodio que está entrando inmediatamente arruinaría toda la estructura de la célula si no hay alguien que lo saque. Pero para eso necesita energía. Entonces esa energía tiene que utilizarla de alguna fuente, y esa fuente es esta ruta de la glicólisis. Es cierto que se forma lactato, ¿cierto? Pero ahí aprovechó y se formó 2 ATP netos. Este lactato sale a la circulación y el hígado lo captura para generar los eventos relacionados a gluconeogénesis. Esto está en relación siempre a un transportador dentro del eritrocito. Esa es la cosa súper importante que es muy necesario reconocerlo. Pero este eritrocito también utiliza la ruta del fosfato pentosa o la ruta de las hexosafosfatos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se forma, ¿qué se forma acá? Se forma el NAD-fosfato reducido. Ese NAD-fosfato reducido, les expliqué de que era tan importante en qué, en reducir al glutatión oxidasa, y lo va a reducir glutatión reducido. ¿Y para qué es importante el glutatión? Para evitar y prevenir el daño de las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Esa es una forma de protección que estas células tienen. ¿Para qué? Para evitar dañarse, ¿ya? No deben dañarse, porque de lo contrario lesionarían toda la estructura de sus reducidas componentes que normalmente tiene el eritrocito. Por ese lado es importante ese detalle. Esto, por ejemplo, ocurre en el tejido cerebral. En el tejido cerebral hemos mencionado hasta la saciedad qué importante es esta ruta en relación a la glucosa, porque es su primera fuente de recurso energético. Tener la primera fuente de recurso energético obliga a que el cerebro permanentemente esté recibiendo gran cantidad de glucosa. Cuando ustedes han hecho el seminario de SGLT2, que es otro transportador de glucosa a nivel renal, y les explicábamos en teoría, o en seminario, perdón, le decíamos que el tubo contra distal tiene 3 segmentos. Segmento 1 es el segmento 2, el segmento 3, S1, S2, S3. Y decíamos que en los primeros 2 segmentos es donde se produce la reabsorción total de la glucosa, la absorción total de los aminoácidos. Eso significa gasto de energía. En esas células existe gran cantidad de mitocondrias, porque tienen una actividad energética muy alta, totalmente diferente a un adipocito que su carga metabólica es discreta. Se utiliza como fuente, pero no como una actividad tan importante como generar una reabsorción total en un espacio tan pequeño. Entonces, es importante sí recordar estos eventos, ¿ya? En el tejido hepático también, ojo que tanto el tejido cerebral como el tejido hepático no necesitan de estímulos de insulina para que la glucosa ingrese, ¿ya? Esos ingresan directamente a través de sus transportadores y de este lado utilizan todos sus requerimientos en relación de las necesidades corporales. Si el hígado es un excelente sensor para ver cómo está la glucosa afuera, por eso que como es un excelente sensor, pues va a permitir activar una ruta o desactivar una ruta dependiendo si necesita o le sobra este sustrato que es la glucosa, ¿ya? Y en el caso del páncreas también es un excelente sensor, pero ¿para qué? Para producir insulina, ¿no? Si hay gran cantidad, saca insulina y la insulina va al hígado y empieza a activar toda una serie de eventos.
como por ejemplo la glucosintetasa, para que el hígado empiece a acumular su cantidad de glucógeno. En el músculo igual, pero eso son activaciones que está haciendo. El glucagón al revés, pues tengo poca cantidad de insulina, el glucagón, ¿qué es lo que hace? Activa el AMP cíclico para que se activen las enzimas para la degradación del glucógeno. ¿Por qué? Porque tengo poca glucosa circulante y eso hace que finalmente tenga mayor cantidad de glucosa. Entonces, son los mecanismos que es importante en relación de la célula que estamos observando. En el tejido muscular, también aquí ocurre una cosa que también es interesante, pero aquí es donde finalmente interviene la insulina de manera activa. Porque aquí, generalmente, los receptores de glucosa están dentro del citoplasma. Entonces, necesita la insulina activar sus receptores y generar una cascada de eventos enzimáticos. ¿Para qué? Para que los GLUT4 migren a la superficie y puedan ingresar la glucosa a través de ella. Eso es lo que normalmente está ocurriendo a nivel muscular. Igual va a seguir toda esta cascada de eventos. Cuando el músculo trabaja de manera anaeróbica, este piruvato se transforma en lactato y este de acá es la que sale a la circulación. Sale a la circulación vía sanguínea, se dirige al hígado y en el hígado nuevamente regresa en forma de glucosa. Y eso es lo que hemos hablado del ciclo de Koch. ¿Ya? En el tejido adiposo tiene otro propósito. En el tejido adiposo, si yo tengo gran cantidad de glucosa, va a ingresar, ¿cierto? Va a formar la circoenzima y por el efecto de la formación de la circoenzima va generando ácidos grasos de cadena más grande. Y eso se va a acoplar con el glicerol y tengo mi reserva de triglicéridos en relación a glucosa elevada. Pero si mi glucosa es pobre, va a utilizar esos sitios de depósito para liberar ácidos grasos que van a entrar a la beta oxidación y finalmente se elimine, pero de otra forma diferente. Bien, estos son conceptos que a mí me es importante solamente reseñarles y graficarles. El padre de la fisiología fue Claudio Bernard, un francés fisiólogo, habló sobre el medio interno. Las células funcionan en razón de su medio interno. Su medio interno es el espacio intercelular o intersticial. A eso se le llama medio interno. Ese medio interno para la célula es importante porque de ahí se abastece lo que necesita y allí desecha lo que no necesita. Ese espacio es sumamente importante. De ahí saca lo que necesita. Llegó oxígeno, saca de ahí. Aminoácidos, saca de ahí. Glucosa que llega a través de la sangre, saca de ahí. Pero caramba, lo que ya no necesito, ¿qué cosa? No necesito urea. Pues lo saco aquí, porque estoy metabolizando proteínas. Lo saco ahí. Ya no necesito CO2, lo saco ahí. Y de ahí pasa a la sangre y la sangre se encarga de distribuirlo y lo elimina por vía renal o por vía pulmonar, dependiendo de qué sustrato sea. Entonces, cuando hablamos de medio interno, estamos hablando de las necesidades que tiene la célula de mantenerse en equilibrio. El intracelular con el espacio intersticial. Ese equilibrio es la que me genera la homeostasis. Y en medicina siempre buscamos que los eventos fisiológicos se conserven en un grado de equilibrio. Y a eso llamamos homeostasis. Y en hemostasia puede ser una hemostasia energética, yo tenga suficiente cantidad de energías en condiciones óptimas, o estoy hablando de una hemostasia, de un cuadro de hemostasis en relación, por ejemplo, a los electrolitos. Que mi sodio y mi potasio estén en condiciones adecuadas y que no tenga una hiponatremia que me está alterando la función celular. O que en su defecto el pH esté cayendo y me estoy condicionando un medio acidótico a mi célula. Y mi célula obviamente va a responder a esos cambios del intersticio y voy a empezar a cambiar mi estructura interna. Y voy perdiendo esto. Entonces es importante tener el equilibrio necesario. Esto de aquí es lo que quería hacer de gráfica en relación a los eventos y diferentes ciclos que se van dando en relación a los nutrientes que normalmente es parte de nuestra ingesta habitual. Este es un gráfico que ya le presenté a ustedes en uno de los esquemas cuando hablábamos de cómo son los requerimientos en relación a glucosas elevadas o glucosa blanca, glucosa baja en relación a la función del páncreas, la insulina que sale cuando está elevada, el glucagón que sale cuando está bajo y los estímulos que se van generando en los órganos diferentes. Si nosotros vemos aquí
lo que intento remarcar es que todo este proceso no es posible que funcione de manera aislada. Esto no funciona de manera aislada. Esto está integrado. Si lo estamos viendo por pedacitos es porque no hay forma de verlo en forma total. De ahí nuestra necesidad de integrar. ¿Y cómo lo vamos integrando? Recordando algunas funciones. Y yo digo, caramba, por mi vaso sanguíneo van a llegar grasas, van a llegar aminoácidos, van a llegar glucosa. Todo esto de acá va llegando por vía sanguínea. Correcto. Todo esto de acá llega ¿a dónde? A un vaso sanguíneo que está transportándolo. En este caso la vena porta. ¿Esto dónde llega? Llega al hígado. Correcto. Muy bien. Una vez que yo veo eso de acá, digo, dependiendo qué es lo que está llegando, se activa la función del páncreas, ¿no? Que puede ser estimulación hormonal, anabólica, catabólica, pero finalmente es una estimulación hormonal. Pero una vez que ya tengo esta relación, mis otros órganos necesitan de esta absorción. Pues empieza a distribuirse por diferentes órganos. Y además de eso, yo tengo dos posibilidades. Cuando finalmente hay absorción de nutrientes, yo tengo la posibilidad de que viajen todo por vía sanguínea o vayan por vía linfática. Y generalmente los ácidos grasos de cadena larga viajan por vía linfática. Entonces, los kilopicrones pueden llegar por esta vía. Pero lo más importante es que están llegando a órganos donde van a usar esos sustratos. Esos sustratos, para que funcione el órgano, son necesarios, sin los cuales no existe la posibilidad de que funcione. Esto más o menos es un esquema muy parecido al anterior, pero esto estamos hablando de ayunos prolongados. Quiere decir que aquí los enterocitos necesitan abastecerse de nutrientes para seguir funcionando. ¿Ya? Entonces van a hacer uso de todo lo que el hígado puede ofrecer para que por vía sanguínea también le llegue a esta parte del intestino, que son los enterocitos. Entonces, lo demás es muy semejante al esquema anterior. Si ustedes observan esta secuencia de hechos, aquí lo que estoy intentando, lo que la autora con este esquema quería graficarles son dos cosas. Una, ¿cuál es el comportamiento en relación al hígado cuando yo tengo glucosa en la sangre elevada después de una ingesta de alimentos? Cuando la glucosa está disminuida y cuando realmente no lo hay. Cuando la glucosa es abundante, esta glucosa me va a generar zonas de depósito como glucógeno, se va a generar ácidos grasos, van a ser trasladados esos ácidos grasos a través del VLDL a las zonas donde finalmente pueden depositarse. Ojo, importante. Cuando comemos, ¿qué alimento engordamos? Glucosa. Obviamente cuando comemos grasa no engordamos. Sí. Pero a veces nosotros somos muy cuidadosos en decir no consumo grasa. ¿Y por qué será, doctor, que yo no consumo ni una gota de grasa, pero sigo gordo? Glucosa. ¿No? Y cuando empezamos a preguntar su forma de dieta es abundante en carbohidratos. Y obviamente los carbohidratos me llegan a esto, a la formación de ácidos grasos, depósitos, y finalmente tengo como consecuencia de eso el exceso de grasa. Cuando yo estoy en periodos así prolongados de ingesta, generalmente lo que más voy a usar son mi reserva inmediata, que son los ácidos grasos. Esos ácidos grasos finalmente va a ser mi fuente de glucosa, porque a través del glucogenogénesis, con el glicerol que se está formando, yo voy generando glucosa. Pero además de eso, cuando yo estoy en estadios más avanzados, voy a generar cuerpos cetónicos en mayor cuantía, ¿no? Los ácidos grasos por beta-oxidación y cetogénesis generan cuerpos cetónicos, y en periodos de transición muchos de los aminoácidos finalmente se consumen. Ustedes han visto estos niños de África que tienen marasmo, ¿no? Y son casi un poquito más, y pueden tranquilamente ustedes estudiar la anatomía todos los regresos, ¿no? Un fotógrafo ganó un premio Pulitzer solamente por una imagen fotográfica de un niño en África que estaba a punto de morir y estaban ahí las aves de rapiña esperando que dé su última cabeceada para lanzarse y empezar
a devorar este bebé. Y era muy suerte. ¿Qué había pasado? Obviamente todas sus proteínas que inicialmente lo tenía, lo fue consumiendo, y gracias, nosotros tenemos movimiento gracias a los músculos. Si mi músculo cada vez va cediendo, va desapareciendo, cada vez va a ser más limitado mi movimiento. Entonces, la masa muscular es lo que nos genera el movimiento. El hueso cumple un rol pasivo en el movimiento. La parte activa lo hace el músculo. Entonces, si yo no tengo masa muscular, con toda seguridad voy a colapsar algunos tipos de movimiento. Y en esas personas que les comento, su gran inanición hizo que se consumiera tremendamente su masa muscular. Los últimos recursos que tenían sus proteínas, lo estaba consumiendo cada vez más. Falta de masa. Entonces, eso de aquí también puede ocurrir en otros órganos. La glucosa fundamentalmente es utilizado en el cerebro, pero decíamos también que la glucosa es importante. Cuando no lo hay, el cerebro puede utilizar cuerpos cetónicos. Son estas las que utilizan. ¿En qué situaciones? Cuando el periodo de inanición se hace prolongado, ¿no? El cerebro va a utilizar cuerpos cetónicos. En el caso del músculo, también una de sus fuentes importantes es la glucosa. Cuando los periodos son relativamente espaciados en relación a las ingestas, van a utilizar esta beta-oxidación, cuerpos cetónicos. Cuando la inanición se hace pronunciada, van a utilizar este tipo de productos siempre asociados a proteólisis y uso de aminoácidos. En el tejido adiposo, más o menos, el manejo también es semejante. Ácidos grasos, triglicéridos, son fuentes de recursos que ellos utilizan. El corazón es uno de los órganos que utiliza fundamentalmente como recursos energéticos. Aparte de la glucosa, utiliza fundamentalmente esta secuencia de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Observemos aquí en este resumen de cuadro, donde yo tengo diferentes tejidos, el combustible almacenado, el combustible preferido y aquellos productos que pueden ser exportados por ese órgano. Observo, en este caso el cerebro no almacena nada, no almacena, no tengo un glucógeno neural, no hay. Habrá muscular y hepático, pero en las neuronas no hay, ni en las glías ni en las neuronas. No tengo reserva. ¿Qué es lo que utiliza fundamentalmente? Glucosa, pero puede utilizar cuerpos cetónicos durante el proceso de inanición. Pero tampoco el cerebro comparte con otros órganos. No hay nada que tenga que pueda salir para beneficiar a otros órganos. Pero si ustedes ven en el músculo esquelético, sí, glucógeno, hay ácidos grasos, tampoco entrega nada, porque el glucógeno muscular no sale fuera, porque esa glucosa que ha sido fosforilada no se desfosforila, porque no tiene enzima que desfosforile esa glucosa. Por eso no sale a la circulación. Cosa muy diferente con el hígado. El hígado sí saca todos los ácidos grasos, glucosa, cuerpos cetónicos. O sea, finalmente, si hablábamos del órgano más generoso, ¿quién es? No sé por qué le dicen al amargado, le dicen hígado, ¿no? Hasta ahora estoy buscando una asociación, pero no la encuentro. No me encuentro. Entonces, doctores, esto es el resumen final de este tema. Finalmente, estamos agotándolos. Y vamos a ver aquí cosas que es importante. Este es el proceso de circulación. Yo tengo el intestino que me abastece de nutrientes, dentro de ellos la glucosa. Esto ingresa a la circulación y la glucosa puede recorrer todos los órganos dependiendo de sus necesidades. Finalmente está yendo simultáneamente a todos los órganos, pero en algún momento esta glucosa decrece y es el hígado que se me va a encargar de todas maneras, reformar glucosa cuando hay deficiencia de glucosa circulante. Eso mismo va a ocurrir con los depósitos de tejido adiposo. Eso va a ocurrir también en el asunto relacionado a la estructura muscular.
el músculo consume glucosa, se genera lactato y el lactato pasa a la circulación, el lactato va al hígado y nuevamente lo saca en forma de glucosa. Eso es lo que normalmente ocurre. Lo que no ocurre es que el cerebro intente nuevamente compartir la glucosa que está capturada. La glucosa que entra al cerebro, glucosa que se utiliza, cuerpo cetónico que entra al cerebro, cuerpo cetónico que se utiliza, pero no sale a compartir. Algo parecido pasa con el corazón. Bien, yo para esta presentación, doctores, elaboré unas preguntas. Y esta es exactamente idéntica a la que voy a tomar, solamente le voy a cambiar los signos de puntuación. Ejemplo. Dice, los cianuros producen hipoxia. Cuando hemos hablado de la cadena transportadora de electrones, hemos mencionado que hay varios productos que van a bloquear diferentes zonas de esta cadena transportadora de electrones. ¿Es correcto? Y una de las alternativas me dice, caramba, dice, causa hipoventilación cerebral. Entonces me pongo a pensar y digo, oye, el centro respiratorio, ¿dónde está? ¿En qué sitio? Bulbo raquídeo, correcto, el centro respiratorio. Entonces digo, caramba, si puede llegar al centro respiratorio neuronal y me está bloqueando, y estoy acá que no está lanzando estímulos, ¿para qué? Para que ocurra ventilación. No. Pero no pasa la barrera. Está dirigido en ese sentido. No pasa la barrera. Porque ahí lo que está afectando sería el fenómeno de ventilación. Y la ventilación acá no está en cuestión. No. Aquí el asunto está en relación a la hipoxia. Quiere decir ausencia o disminución importante de la oxigenación tisular. ¿Ya? El asunto de hipoventilación central es un mecanismo de estímulo para que el nervio frénico sea estimulado y lleve ¿a dónde? A la estimulación del diafragma para que ocurran los eventos de respiración, inspiración y expiración. Entonces, eso de ahí no podría ser una respuesta. Al menos estoy notando de que allí no hay asociación entre lo primero con lo otro. Pero veo una segunda alternativa y veo lo siguiente. Digo, ¿interfiere con el transporte de oxígeno? ¿Qué me dice? ¿Interfiere con el transporte de oxígeno? Y esa es de repente la parte que ustedes tienen que empezar a fortalecerse, porque un enunciado de ese tipo ya le generó duda. Y le generó duda y dice, caramba, sí, pues el oxígeno finalmente. No, pues. ¿El oxígeno? ¿En qué parte interviene el oxígeno? ¿En qué parte interviene? Después que la citocromo oxidasa ha sido el último aceptor de electrones y le entrega al oxígeno los electrones y los protones. ¿Verdad? O sea, el oxígeno en todo su trayecto en algún momento ha necesitado una molécula para que le lleve a alguien. Solo hemoglobina. Solo la hemoglobina que lo captura. La doctora es del oxígeno, yo soy la hemoglobina, agarro, le paseo por toda la universidad y decido dejarlo en el rectorado. Pero este oxígeno en algún momento está siendo interferido por el cianuro para generar hipoxia. En este enunciado, ¿interfiere con el transporte de oxígeno? No. ¿Verdad? De repente sería algo relacionado cuando me dicen interfiere. Si yo dijera, caramba, por ahí dejar el pelo y digo, caramba, este cianuro está interfiriendo con la hemoglobina y está obligando a la hemoglobina a no aceptar al oxígeno. Pero su estructura no lo De acepta. repente ahí, pero la función del cianuro no está allí. No está en la hemoglobina. Su estructura no lo Entonces, por consiguiente, no está generando nada relacionado al transporte de la hemoglobina. Aquí hay interferencia, No me deja ir. ¿no? ¿Verdad? ¿Será cierto? La circulación capilar. ¿Decrece o no decrece? Ustedes son expertos en fisiología y han hecho un capítulo espectacular que se llama la reología. ¿Qué es la reología, doctora? No, la circulación de lentes es vasodilatación. Constricción.
Primer capítulo en ontología. Dilatación. Filología. Concepción, cuando te O dilatas tercer más, capítulo van a ser pasa más clave. volumen de sangre. Pero ahí dice velocidad. Pasa más. Filología, delegado. Constricciones mayor velocidad. Delegado 1, delegado 2. De ahí viene la hipertensión. Yo lo te había dicho, lo que dijo La filología Velázquez en es su el clase. estudio de fluidos corporales. Cuando yo estudio la parte de fluido vascular o fluido linfático o fluido venoso, veo características relacionadas a su flujo, a las características, al flujo laminar, al flujo turbulento, pero voy viendo algunas características, pero también veo los espacios donde por donde está transitando. No es lo mismo que transite por la arteria aorta a que transite por la arteriola, y no es lo mismo que transite por el capilar. Hay cambios ahí. Y por el capilar, la presión decrece tremendamente, las células pasan en fila india, todo eso está ocurriendo a nivel capilar. Entonces digo, ¿el cianuro tiene que ver algo con la circulación? ¿Sí? La circulación es un efecto de bomba. Entonces son dos posibilidades: que el cianuro me esté generando una vasoconstricción importante y de repente esté impidiendo que pase por ahí. Entonces la circulación se altera, se hace más lenta. ¿Por qué? Porque hay un colapso de todas las estructuras vasculares y por esa razón está alterando la circulación. Y aquí, ¿el cianuro tiene esa función? ¿No? Inhibir la respiración celular. Puede ser. ¿Qué dice? ¿Qué es la respiración celular? La mitocondria. Mitocondria. ¿Qué? ¿Qué es la respiración celular? Producción de energía. Pero, ¿y acá el cianuro interviene en eso? Y allí el detalle, doctor. Mira, yo estoy acá, lo he traído expresamente porque veía que iba a haber algunas dudas al respecto. ¿Y por qué damos? Porque probablemente no hemos conceptualizado bien. Cuando decimos respiración, significa que el oxígeno se está consumiendo en este momento. Respiración celular quiere decir que la célula está haciendo uso del oxígeno que llegó allí. Pero para que haga uso del oxígeno que llegó allí, ¿qué necesita? Los protones y necesita los electrones. Y solo así se consumió el oxígeno, si no, no se consume. La pregunta es, ¿el cianuro interviene en eso? ¿Qué dice? La primera pregunta es, ¿dónde actúa el cianuro? ¿Dónde? ¿En dónde es la cadena transportadora? Citocromoxidasa. ¿Complejo? 4. Complejo 4. Entonces, fíjense, el doctor va a hacer justamente el oxígeno. ¿Ya? Él es el citocromo oxidasa. Él tiene que entregar los electrones. Aquí, a él. Pero yo vengo a él y lo anulo a él. Lo mutilo. Están todos los electrones acá. ¿Llegará allá? ¿No? Y si no llega allá, ¿se estará consumiendo o no se está consumiendo el oxígeno? ¿La respiración celular se dará o no se dará? No. ¿Qué decimos? ¿Es cierto? Sí. Creo que tú vas a ver eso también. No pueden dudar. Es una. Y acá les pongo, no sé qué le puse acá. Ya. Acelera la actividad de la citocromosidad. Eso es. Eso es lo más falso de todos. ¿Cierto? Sí. Es lo más falso de todos. Pero, obviamente, aquí ustedes pueden haber tenido esta duda y muy seguro que ustedes iban a marcar eso de acá a la vez. Iban a marcar la vez. Pero no tiene nada que ver con la vez. Y el detalle está ¿dónde? En que no estoy entendiendo el concepto del enunciado versus la alternativa que me están poniendo. Ahí tengo un problema real. Y ese problema real es que me lleva a la duda.
porque no estoy conceptualizando adecuadamente. Otra pregunta. Dice, la relación entre el número de enlaces de alta energía formados por una mol de glucosa bajo condiciones aeróbicas y el número formado de moles de glucosa bajo condiciones anaeróbicas es. ¿A qué nos estamos refiriendo? Exacto, formación de ATP. Ya, en primero, lo que tengo que hacer es conceptualizo el enunciado. ¿Qué me quieren decir? Antes de ver las alternativas, primero trato de ver qué cosas me quieren decir. Una vez que entendí lo que me quieren decir, busco la alternativa que finalmente se ajuste más a lo que he conceptualizado. Si no, el problema es que no lo voy a entender y como no lo entiendo finalmente, marco lo que no puedo marcar. Aquí, ¿qué me están diciendo? Número de enlaces de alta energía. Estamos diciendo, no les voy a poner ATP, estoy diciendo otro enunciado diferente. Yo sé que mis alumnos son muy virtuosos y si le pongo tan fácil ya me marcan todo, ¿no? Entonces, tengo que utilizar simplemente un enunciado que me refleje lo mismo. Relación del número de enlaces de alta energía, ATP, formados por una mol de glucosa en condiciones aeróbicas. Digo, ¿cuántos ATP se forman en condiciones aeróbicas? Estaba pensando en el examen. Se forman en total. ¿Cuánto? Eso es 38. El total. ¿Y cuántos se forman de ATP en la glicólisis? Pues estamos hablando de formación, no estamos hablando de consumo, ¿verdad? Porque aquí lo único que están diciendo acá, doctores, es la relación del número de enlaces de alta energía formados por mol de glucosa bajo condiciones aeróbicas y el número de glucosa de mol formado bajo condiciones anaeróbicas. ¿Cuánto se forma en condiciones aeróbicas y cuánto se forma en condiciones anaeróbicas? No me están diciendo cuánto es lo que he consumido en esa etapa. ¿Cuántos se han formado? ¿Y cuántos se formaron en glicólisis? 4. ¿Cuántos se formaron en condiciones aeróbicas? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es? ¿Ahí cuál sería la respuesta? NA. Yo decía yo que debería un cero hace rato. No está la relación porque finalmente yo digo, caramba, mi argumento es se producen 38 y finalmente en la glicólisis se producen 4, no me están diciendo el balance neto, me están diciendo lo que se produce, 4 se produce versus 38, busco una relación, no encuentro la relación, ninguna de las anteriores. Esto fue error de la secretaria. ¿No? Debería decir 19-2. ¿No? 19-2. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que finalmente es importante tenerlo presente. Aquí, otra enzima, otra molécula. Eso de acá lo voy a dejar para que ustedes lo busquen, porque está súper sencillo. Y van a hacer un repaso de qué? De toda la glicólisis. ¿Ya? Van a hacer un repaso de toda la glicólisis para ver dónde, en qué parte de la glicólisis los florados generan un efecto inhibitorio. ¿En cuál de las enzimas? ¿En cuál de ellas? De tal forma que me afecte la glicólisis. Esa es una forma de intoxicación por florados. Si les digo, ustedes ya no van a buscar, ahora van a tener que buscar. Todo el día de hoy se dedican a leer glicólisis. Encuentren y está la respuesta. Y de paso repasaron otros factores inhibitorios. Otro. Mi ingesta de alimentos, acá me dice, el monosacárido que más se absorbe con más rapidez en el intestino delgado es. ¿Cuál? La lactosa, correcto, doctor, ya tiene un punto más para el susto. De todas maneras, voy a tomarlo muy presente. ¿Ya? Entonces, eso de aquí es importante.
recordar que es la galactosa la que tiene mayor facilidad de ingreso. Si yo le busco en orden, el orden es galactosa, le sigue glucosa, le sigue fructosa, le sigue manosa y acaba con silosa. Es una secuencia en relación a capacidad de absorción a nivel intestinal. O sea, si yo acá no le hubiese puesto galactosa, es bien cabeza ver la glucosa. Es importante. Otro ejemplo, aquí. Alguien me tiene que decir, porque acabo de decir de esta clase. ¿Cuál es la respuesta? ¿Correcto? La respuesta tiene que ser unísona. ¿Cuál? ¿D? ¿Alguien dice otro enunciado distinto? A, B, C, D. La respuesta, autores, es... Ustedes lo van a repasar y lo van a revisar. Ahora lo hemos mencionado. Los compañeros que han estado en la parte delantera se dieron cuenta rapidísimo que se trataba de la DEFI. Está muy bien. O sea, sus opciones de identificación son necesarias. Me hubiese gustado traerles más, pero dormir a las 6 de la mañana, levantarse a las 6 es complicado. Entonces, un poco que dije, voy a sacrificarme por mis estimados alumnos, dije. Pero dije, después de las 5 dije, no, los quiero mucho, pero no tanto. Entonces, doctores, revisen por favor sus separatas el próximo viernes. Cualquier duda en el transcurso de la semana, estoy dispuesto